Cuando nos sumergimos en la eterna inmensidad del infinito de nuestras vidas y nos encontramos con nuestros sueños más sublimes, nuestras ideas más brillantes y nuestras metas más dóciles de progreso, y las abrazamos con la misma fuerza con la que la lluvia se aferra al horizonte, no solo emprendemos un viaje extraordinario por senderos plagados de magnificencias sutiles, también nos internamos en caminos espinosos donde el veneno y la sal se esparcen como una niebla persistente que busca desdibujar nuestra voluntad. En ese contraste entre lo sublime y lo adverso, donde verdaderamente se revela la naturaleza de quienes somos y sobre todo de quienes estamos destinados a ser. Cuando era niño, mi mente viajaba por los horizontes infinitos de los subterfugios paralelos de una realidad pasajera, pero pronto aprendí que lo visible no siempre se correlaciona con lo real. Aprendí que el hombre de barba blanca no era más que un anhelo que mantenía la llama de la esperanza viva. Aprendí que la lógica no siempre viene acompañada de aceptación, y la aceptación no siempre viene acompañada de lógica. En ese aprendizaje temprano, casi imperceptible, se gestaba una de las verdades más profundas de la existencia. El mundo no está obligado a ser coherente con nuestros deseos, pero nosotros sí estamos llamados a ser coherentes con nuestros sueños, porque los sueños, esos fragmentos de eternidad alojados en la fragilidad de lo humano, no nacen para ser cómodos, no son una caricia constante ni una promesa de calma perpetua, son, más bien, una invitación a la confrontación con nuestras dudas, con nuestras limitaciones, con nuestras caídas. Soñar no es imaginar un destino, es comprometerse con un proceso, y ese proceso inevitablemente está marcado por la incertidumbre, por el cansancio y en ocasiones por el silencio desgarrador de los resultados que no llegan. A lo largo de ese camino, también descubrirás una verdad que pocos mencionan con honestidad. No todos celebrarán tu avance, pero existirán personas que, por miedo, inseguridad o simple incomprensión, intentarán colocarte obstáculos invisibles, dudarán de tu capacidad, minimizarán tus esfuerzos, cuestionarán tus decisiones e incluso intentarán convencerte de que lo que persigues es demasiado grande para ti. Algunos lo harán de manera directa, con palabras que buscan desestabilizar, otros de forma más sutil, sembrando dudas disfrazadas de consejos. Pero es crucial entender que esas voces no definen tu realidad. Muchas veces reflejan más los límites de quienes las emiten que los tuyos propios. Hay quienes no creen porque nunca se atrevieron. Hay quienes critican porque temen intentarlo. Hay quienes frenan porque no soportan ver a otros avanzar donde ellos se detuvieron. Permitir que esas percepciones ajenas dicten tu camino es, en esencia, renunciar a tu propia narrativa. Persistir, entonces, no solo implica resistir las dificultades externas, sino también desarrollar la fortaleza interna necesaria para no absorber aquello que no te pertenece. Es aprender a escuchar sin quebrarte, a discernir sin rendirte, a seguir avanzando incluso cuando el entorno no valida tu dirección. Porque si algo es cierto, es que los sueños auténticos rara vez perciben aprobación unánime en sus etapas iniciales. Hay quienes, al encontrarse con la primera dificultad, interpretan el tropiezo como una señal inequívoca de renuncia,
Confunden el dolor con el final, el cansancio con la incapacidad, el fracaso con la inutilidad. Pero lo cierto es que cada obstáculo es, en esencia, una prueba de pertenencia, una pregunta tácita que la vida nos formula una y otra vez es: ¿realmente deseas esto? Y solo quienes responden con perseverancia, quienes eligen continuar incluso cuando la claridad se disipa, son aquellos que logran transformar el anhelo en realidad tangible. Persistir, sin embargo, no es un acto ingenuo ni una simple repetición obstinada de intentos fallidos. Persistir es un ejercicio consciente de adaptación, de aprendizaje, de reconstrucción constante. Es entender que caer no es incompatible con avanzar, que detenerse a replantear no es sinónimo de rendirse, que cambiar de estrategia no implica traicionar el sueño, sino honrarlo con mayor profundidad. En ese sentido, la resiliencia no es una cualidad pasiva, sino una forma activa de inteligencia emocional y espiritual. El miedo, de hecho, es uno de los adversarios más sofisticados que enfrentamos. No siempre se presenta como una amenaza evidente. A menudo se disfraza de prudencia, de realismo, incluso de sensatez. Nos susurra que no es el momento, que no somos suficientes, que quizá deberíamos esperar un poco más. Y en ese poco más, entre comillas, se nos puede ir la vida entera. Por eso, aprender a reconocer el miedo, no para eliminarlo, sino para no obedecerle ciegamente, es una de las habilidades más cruciales en la persecución de cualquier sueño. No se trata de avanzar sin temor, sino de avanzar a pesar de él, de entender que la valentía no es la ausencia de dudas, sino la decisión firme de no permitir que esas dudas dicten nuestro destino. Cada paso dado en dirección a lo que anhelamos, por pequeño que parezca, es un acto de rebeldía contra la inercia, contra la resignación, contra esa tendencia silenciosa a conformarnos con menos de lo que sabemos que podemos ser. Y sin embargo, sería ingenuo ignorar el desgaste que implica este viaje. Habrá días en los que la motivación se diluya, en los que el propósito se sienta lejano, en los que la energía simplemente no alcanza. En esos momentos, más que inspiración, lo que se requiere es disciplina. Una disciplina que no nace de la rigidez, sino del compromiso profundo con uno mismo. Porque cuando el entusiasmo falla, y fallará, es la disciplina la que sostiene el puente entre lo que somos hoy y lo que aspiramos a construir. También es fundamental comprender que el éxito no siempre se manifiesta en los términos que inicialmente imaginamos. A veces, alcanzar un sueño implica transformarlo, redefinirlo, permitirle evolucionar junto con nosotros. Lo importante no es aferrarse a una forma específica, sino mantenerse fiel a la esencia, ese impulso interno que nos mueve, que nos inquieta, que nos invita a crear, a aportar, a trascender. En ese sentido, el verdadero fracaso no radica en no lograr exactamente lo que se soñó, sino en abandonar la posibilidad de intentarlo con autenticidad. Porque cada intento, incluso aquellos que no culminan como esperábamos, deja una huella indeleble en nuestra formación. Nos vuelve más conscientes, más fuertes, más capaces de enfrentar lo que viene. Nos enseña, en última instancia, que el valor del camino no depende exclusivamente de su resultado,
sino de lo que nos convierte en el trayecto. Y así, entre caídas y levantamientos, entre certezas efímeras y dudas persistentes, propias y ajenas, se va tejiendo la historia de quienes deciden no rendirse. No es una historia lineal ni perfecta, es una narrativa compleja, llena de matices, donde la grandeza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de atravesarlas sin perder el rumbo esencial. Porque luchar por lo que uno quiere no es un acto heroico reservado para unos pocos elegidos. Es en realidad una decisión cotidiana. Se manifiestan los pequeños gestos, en las elecciones aparentemente insignificantes, en la constancia silenciosa de seguir adelante cuando nadie observa, cuando no hay aplausos, cuando el reconocimiento aún no llega. Es en esa intimidad del esfuerzo donde se forjan los cimientos de todo logro significativo. Y llega un punto inevitable, transformador, en el que uno comprende que el sueño ya no es solo una meta futura, sino una fuerza presente que redefine la manera en que se vive cada día. Ya no se trata únicamente de alcanzar algo, sino de convertirse en alguien que persevera, que aprende, que se levanta, que insiste, alguien que incluso en la incertidumbre elige no traicionarse, ni siquiera cuando otros dudan de su capacidad para sostener aquello que ha decidido construir, porque al final, más allá de los resultados visibles, más allá de los reconocimientos o las recompensas, lo que realmente permanece es la certeza de haberlo intentado con todo, de no haber cedido ante la primera tormenta, de no haber silenciado esa voz interna que aún en los momentos más oscuros susurra que es posible. Y entonces, cuando el camino aparece interminable y las fuerzas escasean, cuando todo invita a detenerse y a mirar hacia atrás con resignación, es precisamente ahí donde se revela el mensaje más poderoso de todos, que los sueños no están hechos para los que esperan condiciones perfectas, sino para los que avanzan en medio del caos, que rendirse no es descansar, sino renunciar a la posibilidad de descubrir hasta dónde eras capaz de llegar, que cada obstáculo, propio o impuesto por otros, no es un muro definitivo, sino una puerta disfrazada que elige coraje, que exige coraje para ser atravesada. Y que, si alguna vez dudas, como todos dudamos, recuerdes esto con una claridad inquebrantable. No existe fuerza más grande que la de un ser humano que decide no rendirse. No hay destino más imponente que aquel que se construye a base de insistencias, de caídas dignas y de levantamientos valientes. Y no hay sueño, por distante que parezca, que pueda resistir indefinidamente el avance de quien, aún con miedo, aún con cansancio, aún con incertidumbre, elige seguir. Porque al final, no se trata solo de llegar, se trata de no detenerse jamás. O como dijo Paulo Coelho en su obra El alquimista, seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas algo con firmeza, con todo el corazón, es porque ese deseo nació en el alma del universo. Y es como si todo el universo conspirara para que lo logres, porque sin eso, no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Cuando un deseo nace con absoluta firmeza en lo más profundo de tu ser, cuando no es un capricho, sino un llamado que arde en tu esencia, no es casualidad,
es porque ese anhelo fue sembrado en el alma misma del universo. Y cuando eso ocurre, cuando el deseo es auténtico y total, las fuerzas invisibles de la existencia comienzan a alinearse, los caminos improbables se abren y lo imposible empieza a ceder, porque, en verdad, todo el universo conspira para que lo logres. Y sin esa conspiración silenciosa, sin esa conexión profunda entre el sueño y quien se atreve a perseguirlo, la existencia misma de los sueños humanos perderían completamente su razón de ser.